pasado si David no hubiera obedecido la palabra de Dios y no le enseña a Salomón que él tenía que vivir para Dios? Hubiera sido una historia bastante triste. Y finalmente, ¿qué hubiera pasado con Noé? Si él simplemente, ay Dios, ¿de qué tú estás hablando? O sea, la Biblia no me registra de que jamás había llovido en la tierra en ese tiempo. Dice en Génesis que Dios lo que hacía es que él mandaba un rocío cada mañana para que las plantas y los árboles y las flores se alimentaran y pudieran crecer. Y en ese tiempo Noé hubiera podido decir, Señor, ¿de qué tú estás hablando? Un diluvio, yo nunca he visto eso en mi vida. Pero Noé conocía a Dios. Y él era la única persona, dice la Biblia, que era justo en medio de una generación de pecado, en medio de un mundo donde nadie quería servir a Dios. Noé pudo ser fuerte y él podía decir, Señor, yo nunca he visto lluvia, pero yo tengo que construir este arca, porque si yo sé que tú vas a destruir el mundo, yo no me quiero quedar aquí. Y él obedeció al Señor. Así que vamos a preguntarnos en el principio, ¿cuál es mi parte en la promesa? ¿Cuántos son buenos en matemáticas aquí? Amén. A mí no me gusta la matemática, yo odio eso. Yo cuando estuve en la escuela en la matemática, yo no sé ni cómo pasé esas clases, pero Dios me dio la fuerza porque yo odio eso. A mí háblenme de libros y de literatura y de todo eso, pero matemáticas no. Pero aprendí algunas cositas. Así que en este día yo quiero enseñarles una ecuación, una fórmula de cómo nosotros podemos recordar cuál es nuestra parte en la promesa que Dios nos hace. Fe más obediencia es igual a promesa. Fe más obediencia es igual a promesa. Si no se recuerda de nada más en este día que yo dije, recuérdese de esa fórmula. Fe más obediencia es igual a promesa. Y vamos a hablar de lo primero, que es la fe, que es creer en Dios. Gloria al Señor. Hebreos 11:1 y luego el versículo 6 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que tuvo Noé, eso es lo que tuvo Abraham. Ellos no veían lo que Dios les estaba diciendo, pero ellos tuvieron la certeza y tuvieron la convicción de lo que no veían. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Y sigue diciendo el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, no es posible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que le existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso es difícil, imposible agradar a Dios sin la fe, porque necesitamos fe para creer de que Él existe. Gloria al Señor. Y Dios nos pide esto de nosotros. Y yo quiero contarles un poquito de mi testimonio personal. Y quiero empezar diciéndoles que si yo en esta vida, en estos 24 años que cumplí el miércoles pasado, si hay algo en esta vida que yo creo y sé, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Él es constante, Él es consistente, Él siempre está presente, está en todo lugar, siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y si hay algo que yo he aprendido de Dios, es que Él es fiel. Gloria al Señor. ¿Usted recuerda que mencioné de aquellos hombres como Josué, como Noé, como David, que tuvieron episodios, yo dije, en sus vidas, que no hicieron que les sea fácil ser fiel a Dios? Usted va a aprender mientras lea la Biblia de que primeramente Josué, sabes que el pueblo de Israel era un pueblo de muchísima gente, eran millones de gente, el pueblo de Israel. Y desafortunadamente el pueblo de Israel a veces se les hacía muy difícil creer en Dios. Se les hacía bastante difícil. Pero dice la Biblia que Josué fue uno de solamente 2 personas que creyeron en la promesa de Dios. Era Josué y era Caleb. Y ellos un día fueron a la tierra prometida a ver qué es lo que había allí. Fueron 12 personas. En ellos estaban Josué y Caleb.
Fueron 12 personas y vieron muchísimas cosas, que de verdad la tierra fluía leche y miel, y que habían uvas grandotas, que habían que cargarlas con muchísimos hombres. Y ellos volvieron al pueblo de Israel. Se acuerda que eran millones de personas, y ellos dijeron: esa gente de ese pueblo nos va a matar, somos como langostas delante de ellos, es mejor que ni siquiera pisemos ese lugar. Pero Josué y Caleb, y principalmente Josué, que es el del que quiero hablar en este día, Josué y Caleb, dice la Biblia que ellos rasgaron sus vestidos, y cuando ellos oyeron que sus compañeros vieron lo mismo que ellos habían visto, ellos decían: Dios mío, pero ¿será que no se acuerdan del Dios que nosotros servimos? ¿Será que no se acuerdan de que nosotros servimos a un Dios que es más gigante que los mismos gigantes que había en Canaán? Gloria al Señor. No saben el Dios que nosotros servimos. Sí, es cierto, hay gigantes allá. Sí, es cierto que la leche y la miel fluyen libremente, pero recuerden que nosotros vamos a destruir a esa gente. Y de hecho nosotros no somos langostas, porque con nosotros está el gigante del cielo. Gloria al Señor. Así que no era fácil para Josué vivir para Dios, en medio de millones de gente que no creían en lo que Dios les había dicho. Pero Josué decidió creer a Dios, y él fue el mismo que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Y quiero volver también a Abraham. ¿Sabe? Algo que yo he aprendido del Señor es que a veces Dios nos hace una promesa, y a veces toma años para que nosotros veamos que esa promesa se va a cumplir. Así como pasó con Abraham. Recuerda que yo mencioné que entre una promesa y entre la confirmación de esa promesa pasaron 24 años. 24 años tengo yo. Imagínense, desde el 1987 al 2011. Dios me hizo una promesa a mí en el 87, y hoy es 2011, y yo no he visto que Dios me ha cumplido esa promesa. Usted se puede imaginar lo tanto que es esperar 24 años. Es mucho tiempo. Pero así es que Dios trabaja muchas veces. Él nos hace promesas, y nosotros creemos que mañana cuando lleguemos a la casa la promesa va a estar ahí. Pero no es así. Porque Dios quiere prepararnos, Él quiere entrenarnos. Y Él no espera que nosotros de repente dudemos de Él. Porque recuerda que leímos que las promesas de Dios son sí y amén. Eso no cambia nunca, jamás. Dios es inmutable. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y las promesas de Él son sí y son amén. Así que no importa los años y los meses que cuesta a nosotros entender: Dios mío, pero cuánto yo he orado para que tú me des eso. Señor, como jóvenes decían: Señor, pero cuánto yo he orado para que tú me des un novio, una novia. Señor, cuánto yo he orado para que tú suplas esta necesidad para mi familia. Cuánto yo he orado para que tú me ayudes a entrar a la universidad, para que tú me ayudes a ganar un poquito de dinero, a tener una carrera. Cualquier cosa que nosotros le hemos pedido al Señor, y a veces toma años y meses, pero no es para que nosotros nos desesperemos, es para que aprendamos: Señor, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? Señor, yo creo de que tú eres un Dios que eres cumplidor de promesas, y yo no me voy a dejar que la duda me atormente, no voy a dejar que la duda me haga creer y pensar de que tú te olvidaste de mí. Porque así mismo, por esa misma razón, fue que Dios le dijo a Abraham: recuerda hace 24 años que yo te hice la promesa. Recuerda que yo te dije que yo iba a hacer de ti una nación grande. Pero tú tienes que acordarte primero, tú tienes que andar delante de mí y ser perfecto. Y yo no me he olvidado de la promesa que te hice. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Gloria al Señor. Lo mismo pasó con el joven José. José, también nuestro pastor estaba mencionando el otro día que José era burlado por sus hermanos. Le decían: ay, ahí viene el soñador, ese muchacho no deja de soñar y de hacerse ilusiones, él cree que él es más importante que nosotros, y él es el favorito de papá, y esto y lo otro. Pero esos eran sueños que Dios le había dado a José. Y aun cuando vivía muchas burlas de sus hermanos, él
servía a Dios y se acordaba de los sueños que Dios le había dado. Recuerde que estoy hablando de que a veces Dios toma años y meses para que nosotros veamos sus promesas. En el caso de José tomó por lo menos 13 años para él ver lo que Dios le había prometido, los sueños que él tenía para José.